Buenas noches a todos. Es que como estoy en otra parte y en otra zona, hubo un pequeño tuve que ajustar una cosa de la antena antes de que se nos muriera esto. Pero bueno, buenas noches a todos. No, es que tuve que salirme porque no estoy en casa y ando fuera de mi casa, entonces tuve que resetear algo aquí de mi antena de Wi-Fi, para evitar que haya problemas en unos media hora, 40 minutos. Pero todo en orden. Bueno, pues a todos los que están ahorita en línea, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos a este curso de introducción al espiritismo de parte del Consejo Espírita de México. Agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes. Mi nombre es Eric Donce. Y vaya, esto forma parte de una serie de cursos que se han venido dando a lo largo de varias semanas. Este sería el número 7. Y básicamente estamos profundizando en el estudio de la introducción al espiritismo y estamos recurriendo al libro de los espíritus codificado por Allan Kardec. Pero antes de empezar en este asunto y esperando que todos los que hayan sido expulsados por esta situación y regresaron finalmente, esperaré un minutito nada más para ver si no hay problema y pueden volver a retomar la transmisión sin mayor asunto. Les comentaba, lo que sucede es que no estoy en México y realmente ahorita estoy en un equipo que no es el mío y bueno, realmente hay un poco de curva de aprendizaje en medio. Mientras voy saludándolos a todos, Iliana, buenas noches. Espíritu de Europa, buenas noches. Max, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Tere, buenas noches. Luis, muchísimas gracias por tomarte la molestia de acompañarnos estando del otro lado del continente. Muy buenas noches. Pues bueno, siendo así, en primera instancia, lo primero que yo les diría es que entremos un poco en un breve espacio de recogimiento y de reflexión y de pensamiento y expresión solidaria para todos los que nos acompañan y de agradecimiento hacia la creación por todas las oportunidades que nos brinda para ser cada vez mejores, para las oportunidades de estar en este plano material, de gozar de muchísimas cosas que muchas veces nos pasan de largo y sobre todo de gozar del contacto humano de muchísimas personas, no solamente aquellas a las cuales le tenemos un afecto natural, sino la oportunidad de conocer a muchos otros que iremos encontrando a lo largo de esta existencia y que muy seguramente encontramos a lo largo de otras existencias. Eh, por este motivo, los invito a todos a dar gracias al ser divino, como ustedes lo quieran entender, a Dios, por decirlo de alguna manera, y dar gracias por todos esta gran oportunidad, que es un gran regalo, y esta oportunidad nos llega para poder ser mejores y ser conscientes de los demás. Demos gracias y pidamos por los demás hermanos para que, si tienen alguna vicisitud de la vida, sepan cómo afrontarla y esta experiencia vaya entrando acorde al aprendizaje que necesiten, pero que también vayan encontrando consuelo, no solamente ellos, sino las familias que están alrededor.
Siendo así, muchas gracias y repito, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Como les decía hace un momento, este es el curso básico número 7, eh, producido por el Consejo Espírita de México y que tuvo a bien invitarnos a varias personas. Hemos ido llevando poco a poco una idea, un esbozo general sobre cómo ir, cómo acercarnos al espiritismo y sobre todo cómo entender ciertas ideas generales que son necesarias para poder comprender de qué se trata todo esto. Hay muchas ideas que pertenecen a un cierto ámbito del sentido común o de un vox populi que no necesariamente son así o que aparentemente podemos pensar que las conocemos, aquellos que han tenido la oportunidad de tener un contacto previo con el espiritismo, pero que no está de más profundizar en ella porque, y lo digo un poco a título personal, hay veces que uno accede a ciertos conceptos y eventualmente uno piensa que los conoce hasta el momento en que una relectura o una reflexión nos lleva a darnos cuenta que sí los conocíamos, pero no necesariamente los comprendíamos en su profundidad. Vaya, entonces es común que uno a lo largo de su vida relea más de una vez un libro, ¿no? Y pues esta es parte de esta relectura para los que llegan por primera vez, que puede ser una manera de enterarse qué sucede, pero para los que ya también llevan algún tiempo o mucho tiempo, o que incluso han estudiado, pues es una oportunidad de repaso. A final de cuentas, lo que han compartido todos los hermanos que han pasado previamente en este curso, y yo mismo, y que hemos preparado las distintas exposiciones, hemos tratado de realizar este esfuerzo de comprensión y de explicación de una manera concisa, sintética a veces, y desde nuestra lectura, pero no por ello sin darle o quererle quitar la profundidad que el estudio de estos conceptos del espiritismo embarga. ¿Por qué quise hacer esta introducción larga? Por algo que es bien importante. El día de hoy nos toca hablar sobre un concepto que es primordial y que se ha venido tratando y esbozando a lo largo de las distintas clases. Y básicamente el tema de hoy es la reencarnación como un proceso de perfección o de perfeccionamiento. Es importantísimo y es una gran oportunidad hablar para mí sobre este tema porque yo siento que es uno de los principales ejes rectores de el entendimiento de lo que es el espiritismo. A final de cuentas, si no hay reencarnación, si no existe toda esta noción, toda esta idea, el espiritismo pasa a ser una cosa muy cercana a cualquier religión que haya pasado sobre la tierra. ¿Por qué es importante este mecanismo? Y, ojo, quiero aclarar esto, la reencarnación no es un concepto particular e independiente del espiritismo, sino que es un concepto que está diseminado en muchísimas culturas tradicionales del mundo y que a la fecha sigue teniendo mucha presencia. Por eso mismo es que es un concepto y un tema muy delicado, porque realmente si uno pone espiritismo en el buscador de Google, perdón, si uno pone reencarnación en el buscador de Google, la cantidad de entradas es brutal. Y si uno lo hace por unas vías más formales, también. Vaya, muchísimas culturas, muchas, han tenido esta idea y han dado un poco su manera de acercarlo desde su momento histórico, desde su situación y condiciones. Eh, y vaya, es un tema que también tiene mucha importancia porque es bastante común, incluso es como un vox populi, es una cosa muy extraña. Y tiene mucho de místico y mucho de mágico, porque en el fondo, si hay reencarnación, pues uno puede eventualmente pensar
y considerar que las personas que lo han acompañado a uno durante su vida, eventualmente se las puede volver a topar, o existe también una idea que es muy simpática y que dicen muchas personas que llevan tiempo en el espiritismo, que no hay nada más extraño que alguien que no, o sea, es muy extraño porque muchas personas cuando narran sus reencarnaciones, existen personas que siempre han sido Napoleón Bonaparte y de repente uno se puede poner a investigar y resulta que hay 3 o 4 personas que consideran que lo han sido. Vaya, esta ilusión, que suena muy simpático de momento, realmente nos habla de que es un concepto que se maneja muy libremente, pero que no necesariamente se entiende. Y esta es precisamente la profundidad que procura hacer Kardec a lo largo del libro de los espíritus y a lo largo de muchas de las otras obras que escribió y de muchísimos otros autores espíritas que crean obras auxiliares. También es la preocupación. ¿Por qué? Porque la reencarnación, en cierta manera, y esa es mi opinión, es un gran regalo de la divinidad para poder hacer que cualquiera, en la medida de su esfuerzo, de su compromiso y de su acto de amor hacia uno mismo y hacia los demás, pueda llegar eventualmente a ser un espíritu puro. Esto es, a estar cada vez más cerca de la divinidad. Y esto hace que entonces el piso se nos vuelva parejos para todos. Entonces, bueno, en primera instancia, hay en el libro, en la codificación de Kardec, en particular en el libro de los espíritus, una, un capítulo en particular que aparentemente no es muy extenso, pero es muy específico, que es el capítulo 4, ¿no? Y este capítulo 4, sobre lo que habla es sobre la pluralidad de las existencias. Esto es, ese capítulo en particular, lo que trata de exponer por medio de las aportaciones de los espíritus es brindar una idea detallada de qué es la reencarnación y por qué estar allí. Y después en el capítulo 5 hace como una especie de profundización en ciertos casos específicos para terminar más adelante en otro capítulo que es muy importante acerca de la importancia que tiene las misiones que puede tener un espíritu y las misiones reencarnatorias que puede llegar a realizar. ¿Por qué? Digamos que lo que vamos a hablar hoy es desde el principio fundamental de cómo se entiende la reencarnación y qué características tiene, y algunos casos en particular que van que son de reflexión, a llegar hasta esta idea de cómo se tiene, además de la justificación de por qué la reencarnación existe, a llegar a cómo puede ser utilizada para lograr el desarrollo no nada más de individuos, sino de colectividades. Ahora, con respecto a la reencarnación, como les mencionaba hace un momento, la reencarnación es un mecanismo para lograr la evolución del espíritu. Anteriormente ya habíamos aclarado que en términos de la obra y de lo que voy a estar utilizando este día, básicamente nos referimos alma al espíritu encarnado y espíritu a un espíritu que no está encarnado. Esa sería la definición simple y sencilla, para no entrar ahorita en muchas finezas, ¿no? Digamos que es la noción general. Ahora, este espíritu tiene la oportunidad de evolucionar a partir de sus distintas encarnaciones. Esto es, nosotros somos la suma de las reencarnaciones que hemos tenido y de las vivencias intermedias como espíritu que hay entre cada reencarnación. Desde allí es donde se entiende
qué posición estamos ocupando a un nivel espiritual dentro del mundo e eventualmente también se podría entender ciertas situaciones materiales que vivimos en este mundo que nos tocó vivir a nivel material. Ahora, ¿por qué es importante aquí la encarnación? Si yo hago un trabajo, como decía yo, un trabajo, podríamos decirlo, amoroso, simplemente un compromiso conmigo mismo y con los demás, porque el compromiso con los demás empieza por uno. Y yo mejoro poco a poco en esta práctica de esta vida, eventualmente, no me gusta hablar de premio, eventualmente lo que va a suceder en una encarnación posterior va a ser que voy a tener un mayor desarrollo moral, que a final de cuentas es el objetivo que la divinidad espera de nosotros, es irnos mejorando moralmente para irnos acercando cada vez más a Él, como mejoramos por nuestra relación con los demás. Y el mundo material es el espacio donde podemos ejercer este tipo de aprendizajes que pudimos haber tenido siendo nada más espíritus, y eventualmente poner en práctica o aprender otras cosas en un ámbito. En este sentido, yo diría, es una especie de laboratorio. El mundo material y las encarnaciones, digamos que son el laboratorio del espíritu. Y de esta manera tenemos que entender que la cantidad de encarnaciones que podemos tener como espíritus pueden llegar casi al infinito. ¿Por qué? Porque los tiempos de cada quien son distintos. Y esta es una idea muy importante de la encarnación, de la reencarnación, que nos permite, en la medida de nuestro esfuerzo, llevar nuestro propio ritmo, por decirlo de alguna manera. En este sentido, la visión que nos dan los espíritus y la construcción que da Kardec es muy similar a una escuela. O sea, sí es una estructura de aprendizaje en la cual, bueno, podrás tener que recursar, habrá problemas, posiblemente te vayas extraordinario, tendrás que estudiar otra carrera, pero a final de cuentas, lo único que no sucede es que si te quedas parado, tendrás que seguir aprendiendo después, si no en esta encarnación, en una encarnación posterior. Y entonces lo que sucede con la vida corporal es que es un mecanismo que sirve para purificar al espíritu. Una vez que vamos superando estas impurezas que tenemos en la vida corporal, que a final de cuentas son impurezas que lleva nuestro espíritu, hay la siguiente encarnación no necesariamente va a ser una progresión o igual, sino que puede ser una encarnación en un rol distinto porque ya superamos este aprendizaje o porque ya lo asimilamos, ¿no? Entonces, en este sentido, no es una progresión tan lineal como uno podría pensar. Este, porque a final de cuentas uno lo que está viendo muchas veces es la realidad de esta encarnación en este momento y no necesariamente sabe qué sucedió antes y tampoco tendría mucho sentido recordarlo. ¿Por qué? Porque lo que importa es vivir. Estamos aquí para vivir y estamos aquí para aprender a vivir con estos aristas que tenemos posiblemente de carácter, por decirlo de alguna manera, que tenemos que ir limando, que tenemos que ir aprendiendo y en la medida en que eso se va devastando hacia algo más puro, más suave, estamos teniendo un mayor progreso y un mayor desarrollo. Por lo tanto, si logramos superar tal vez algo como podría ser el orgullo, es un problema tan particular como el orgullo, lo logramos superar y trabajar y volvernos empáticos con nosotros y dejar de tener ese tipo de arranques, eventualmente en la siguiente reencarnación no necesariamente vamos a tener que volver a pasar por una prueba de orgullo. Ahora, ¿qué es muy bonito del concepto de la encarnación? Que es una demostración del interés divino de dar una justicia. O sea, es lo que se entiende como una justicia divina. ¿Por qué?
porque está fundamentado en la justicia de Dios, que le da la oportunidad a los distintos espíritus para lograr este perfeccionamiento. No es un don en este sentido, no es un regalo, sino es una gran oportunidad, porque es un regalo general para todos. O sea, no depende de cada quien, o sea, depende de cada quien, pero no es una cuestión que distinga. En este sentido es algo muy democrático. Todos los espíritus que estamos por aquí, que vamos a estar y que estarán, tendrán la oportunidad de, por medio del proceso de la reencarnación, tener justicia. En este sentido, mucho de lo que somos y mucho de lo que vivimos aquí, somos y seremos, estará estrechamente ligado a nuestro esfuerzo. En este sentido, Kardec menciona que es un instrumento para alcanzar la perfección del espíritu. Las pruebas de la vida corporal son mecanismos para lograr la evolución. Son una sucesión, la sucesión de las existencias permite que los espíritus puedan acabar distintas pruebas que hayan quedado pendientes y que también durante estas distintas pruebas que hayan realizado haya cometido errores. No tenemos que olvidar que a final de cuentas no somos perfectos y que estamos en un proceso de aprendizaje y de perfeccionamiento. Y que posiblemente tendremos que cursar y recursar más de una vez o en distintas situaciones las pruebas que están determinadas, ya sea que hayamos seleccionado nosotros mismos o que nos correspondan por las situaciones que hayamos cometido también, ¿no? Porque vaya, no es nada más que uno elija qué quiere y qué le gusta, sino también hay una cuestión de ir ajustando los posibles afectaciones o daños que le hacemos a otras personas, porque a final de cuentas somos humanos en un mundo material. Nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, y en la medida en que asimilemos esto y aprendamos de estos mismos errores y tengamos la oportunidad de reponerle a los demás el daño que le podamos hecho por estos errores cometidos, pues lo que va a suceder, obviamente, es que vamos a ir desarrollándonos cada vez más moralmente y el tipo de pruebas irá cambiando y el tipo de situaciones también. ¿Por qué? Porque iremos saldando y cerrando distintas consecuencias que tal vez no nos puedan agradar. Hay, ¿por qué Kardec se mete tanto a esta cuestión? ¿Por qué lo denomina como un acto de justicia divina? No debemos de olvidar que a final de cuentas el espiritismo kardeciano tiene una profunda herencia cristiana y eventualmente la noción católica y de varias otras divisiones del cristianismo con respecto a la eternidad y a qué sucede después de la muerte, que es una pregunta básica para cualquier individuo que tiene conciencia de su finitud, porque además lo ve a diario, eh, es que está esta noción de las penas eternas, los castigos eternos, los estados de gracia eterno, y son una especie de estados inmanentes, es decir, que no tienen movimiento. Y esto es a lo que usualmente se le denomina justicia divina, es decir, es un juicio muy estructurado dentro de una lógica judeocristiana, con una noción de un padre iracundo hasta cierto punto, de un padre muy riguroso, en el cual no hay comprensión, sino solamente hay faltas. O sea, hay faltas o hay cosas bien hechas. No es que no haya términos medios, pero no importa ni las capacidades ni las condiciones del hombre para lograr estos objetivos. En este sentido, es que la lógica de las penas eternas, definidas en varias partes del infierno católico o de otros tipos de tradiciones muy embebidas de la noción cristiana y que básicamente es heredero del mundo occidental del cual somos parte, hay esta noción que no se mueve, es decir,
Si eventualmente haces una barbaridad, te vas a condenar en el infierno y ahí te vas a quedar. Si haces algo muy bien y eres un santo, la Madre Teresa de Calcuta, eventualmente llegarás al estado de gracia muriendo y vas a estar allí esperando, ¿no? Hay otras, hay otras tradiciones cristianas que mencionan aquello de que vas a estar dormido hasta el momento de que se van a hacer juzgados todos los muertos, se van a parar, etcétera, ¿no? Hay distintas ideas. Estas ideas básicamente son reinterpretaciones que se hicieron posteriormente una vez que el mundo católico bebió de las fuentes hasta cierto punto eh, paganas del mundo antiguo. Son tradiciones son herederas de toda una concepción medieval del mundo, que son cosas muy estáticas. Todavía estamos dentro de concepciones, que eso es lo que se hablaba en las primeras intervenciones que se tuvieron, si mal no recuerdo, en la segunda intervención se tocó también esta cuestión de los cursos. Y esto se vuelve sumamente estático. Y en este sentido nos está hablando de que uno solamente tiene la oportunidad de equivocarse una vez. ¿Y por qué es terrible esto? Porque la definición de los que estamos aquí en la tierra es que somos imperfectos y que por lo tanto nos vamos a equivocar. Entonces, si cometemos una equivocación muy grande, vamos a ser juzgados y terminaremos donde la tradición dice que terminaremos y no nos moveremos allí por toda la eternidad. Y además de que esto es como algo brutal si uno piensa en que la divinidad ama a sus creaciones, también se vuelve un profundo desperdicio, por decirlo en pocas palabras, ¿no? Porque al final de cuentas es muy perverso, es un padre que tiene un niño que está empezando a leer y le va a aplicar el mismo examen de comprensión lectora en un momento dado, y lo más seguro es que no lo va a pasar. Y si yo después de eso lo que hago es, bueno, te quedas sin leer porque no lo pasaste, lo que estoy haciendo es un juicio sumario que lo va a asumir en la más profunda ignorancia de lectoescritura que uno se imagine, ¿no? Entonces, esto es ser pues es ser despiadado, en pocas palabras, ¿no? Y ese no es el caso. La divinidad no es despiadada. No es, más bien los que somos despiadados somos nosotros en verlo de esa manera y que realmente de esa forma se convierte en un sistema de control y adoctrinamiento a lo largo de la historia de la humanidad. Insisto, no es privativo del catolicismo, del cristianismo institucionalizado, sino también hay muchísimas otras corrientes que han caído en las mismas situaciones, ¿no? Ahora, ¿qué es esto que sucede cuando uno reencarna? Que es que cada condición, las condiciones en cada existencia es distinta. Como nosotros somos la suma de nuestras experiencias, de nuestras encarnaciones previas. Entonces estamos en una constante transformación, hayamos trabajado mucho o poco, nos hayamos equivocado o no, sí somos responsables de nuestros actos y de nuestras decisiones buenas o malas, incluso de inactividad. Y eventualmente los resultados obtenidos de estas circunstancias los vamos a tener que vivir, vamos a vivir con ellos y los vamos a vivir aquí encarnados y eventualmente si no entendimos la lección, no la asimilamos o nos empecinamos en una serie de comportamientos sin sentido una vez que nosotros estamos desde el mundo espiritual y los vemos, pues tendremos que regresar a recursarlo, ¿no? Si lo entendimos, será distinto. Ahora, ¿qué es lo que es bien importante dentro de la reencarnación y también esta cuestión de justicia? Si la reencarnación como tal no tuviera esta progresión y esta acumulación que sí hay de experiencias y de conocimientos y de desarrollo de inteligencia y de moralidad, lo que sucedería es que además cada vivencia que hemos tenido en este plano material sería un desperdicio. Es decir, sería lo mismo que cuando morimos y no nos llevamos
la ropa con la que estamos vestidos. Lo que es aquí más grave es que ni siquiera nos llevaríamos las enseñanzas que sí hemos aprendido. Eventualmente sí fuimos una persona despiadada y a lo largo de esta reencarnación fuimos asimilando y entendiendo que eso es algo que no nos lleva, que no nos permite desarrollarnos y que nos vuelve profundamente infelices. Sería un desperdicio terrible llegar al hecho de muerte y simplemente morir y que todo eso se haya perdido. Entonces, vaya, sí es algo muy terrible y es uno de los puntos principales y uno de los principales argumentos sobre los cuales los espíritus y Kardec abundan para decir, híjoles, es que si Dios no existe hay que crearlo y además la reencarnación es lo mismo. O sea, tiene que estar allí porque si no, esto es realmente una cuestión sin sentido. Es una vivencia absolutamente sin sentido. Y entonces, realmente no pasa nada, ¿no? ¿Qué es lo que sucede a partir de eso? Como lo hemos visto en culturas que tienen esta facilidad para perder esta noción de las consecuencias de sus actos, pues que simplemente las estructuras sociales y los tejidos familiares y la forma en que está constituida la sociedad se va al diablo, ¿no? Ahora, ah, y bueno, ya habíamos hablado que era una oportunidad de evolución. Hay una duda que usualmente uno tiene, y que de hecho yo también confieso que en un momento la tenía, es que uno tiene la noción, en este espíritu pueblerino que a veces tenemos, y que yo tengo mucho, pues de que realmente el barrio, el barrio es el planeta Tierra, ¿no? Y entonces todo sucede en el planeta Tierra. Un poco similar a uno que, particularmente ahorita en nuestros casos de lo que estamos viviendo con el COVID, pues nuestro mundo se reduce a nuestro domicilio, ¿no? Y entonces nuestras ventanas hacia afuera vemos el exterior, pero lo vemos desde un mundo relativamente reducido y que la mayor amplitud que tenemos eventualmente, gracias a la tecnología, es enterarnos por noticias por medio de internet, por medio de comunicaciones vía video, pero eventualmente estamos en un ámbito relativamente reducido, que usualmente es un ámbito familiar, laboral, y que conforme uno va creciendo se va diluyendo, ¿no? ¿Por qué? Por la conciencia que tenemos. Desde ese punto, lo que pensamos casi siempre es que, que siempre hemos vivido en la Tierra y no necesariamente hemos encarnado en la Tierra. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, lo que le dicen los espíritus a Kardec es que la Tierra es un mundo de intermedio, como que tirándole para abajo. O sea, medianito echándole ganas, como uno podría decir. Y realmente es un mundo de expiación, es un mundo en el cual los espíritus que encarnan llevan un proceso para ir purificando distintos problemas o distintos aspectos que realmente no son muy, pues vaya, son cosas que pueden ser muy graves o que hablan de mucho egoísmo y de mucho atraso moral. Basta con darse de repente una vuelta a cualquier publicación en línea de noticias y bueno, los temas sobran. En este sentido, los espíritus le mencionan que la Tierra es este mundo intermedio que está profundamente apegado a la materia y que no es un sitio de perfección. Otra vez, al no ser un sitio perfecto o de perfección, es totalmente lógico que si uno vive en un mundo como el planeta Tierra y fallece, obviamente no va a llegar a la perfección en la primera, segunda, cuarta o quinta reencarnación. Y que eventualmente, en el momento en que uno va limando esta serie de cuestiones negativas para uno y para los demás, simplemente este planeta empezará a ya no tener sentido. Otra vez vamos a hacer la analogía con la escuela. Si yo finalmente logré sacar mi secundaria,
aunque sea con tres extraordinarios en química y hay más o menos, y bueno, pues tuve que darle 2 repeticiones, pero finalmente salí. Lo que es real es que ya no voy a volver a estudiar secundaria. O sea, me iré a estudiar la preparatoria o lo que le siga, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente ya obtuve el conocimiento. Ahora, si esto es hablando en términos de cosas tan puntuales como el conocimiento de habilidades, cuanto más en cosas que son mucho más complejas, como son el desarrollo moral. O sea, no desprecio las capacidades de conocimiento y mentales que nos, y de cultura general que uno puede llegar a obtener y de experiencias y de ciencias aplicadas sobre ciertos objetos, que todo este conocimiento nos puede brindar como seres para una existencia, pero eventualmente nosotros podemos conocer muchas cosas, entender muchas cosas y dominar muchos aspectos, incluso técnicos o conceptuales, más no por ello tener un mínimo atisbo de empatía y de amor hacia el prójimo. Y vaya, ejemplos de esto la humanidad tiene muchos, de actos terribles, hechos por inteligencias y de maneras sistemáticas que uno se queda verdaderamente impresionado. Entonces, ese es el mundo, ese es el planeta Tierra. Pero bueno, hay escalas. Y al final de cuentas, dentro de esta organización de mundos, uno puede haber mundos más avanzados, o hay mundos más avanzados, y eventualmente, si esto es un mundo intermedio, implica que hay mundos más básicos, más atrasados, mucho más apegados a la materia, en los cuales se irá aprendiendo, ¿no? Este tema también se había tratado ya también en otras partes, en otras partes del curso, y podríamos retomar un poco el aspecto de las cuestiones de la materia, de las plantas, de los animales, etcétera, ¿no? Que eventualmente también son como progresiones distintas de de esta energía divina, ¿no? Ahora, de este fluido divino. Eh, de este fluido cósmico universal, perdón. Estaba leyendo otra cosa. Ahora, en este sentido, un espíritu ha tenido muchas existencias en mundos diversos, en distintos mundos, e incluso varias existencias en un mundo, en otro, en otro. O sea, realmente en este sentido depende mucho de cómo es el proceso que está siguiendo cada espíritu, ¿no? Y se menciona que hay una cosa que es bien importante, y esto a final de cuentas lo vamos a hablar al cierre de la plática, que es cuando un espíritu tiene una misión específica en un mundo específico y la cumple, la realiza, tiene un gran avance espiritual. ¿Por qué? Pues porque está cumpliendo con ella y además está dándose a sí mismo a una labor que siempre está profundamente relacionada con el amor hacia los demás seres, ¿no? Ahora, hay una pregunta que es como muy constante, que es si esta existencia en un mundo determinado se puede repetir. Y realmente esto depende de las distintas posiciones que el espíritu tiene en ese mundo. Por ejemplo, en la Tierra, uno pudo haber sido este, eh, arriero, hacendado, cura, y pudo haber corrido todos esos roles. Aquí hay algo que yo les quisiera compartir y eso es una manera en que yo interpreto, que es que yo siento que toda esta cuestión del mundo de la reencarnación y del mundo y del mundo material y la relación con el mundo espiritual tiene mucho que ver con esta idea shakespeariana del teatro, que al final de cuentas somos como una especie de actores y me recordó muchísimo, no nada más en el caso de shakespeariano, sino también en el caso
del teatro del siglo de oro español, ¿no? Toda esta cuestión de la teatralidad y de la representación que eventualmente uno tiene en el mundo. Y en cierta manera me recordó muchísimo esta estructura, ¿no? Cerrado el comercial. Eh, hay también existe la posibilidad, cuando hablábamos de estas misiones, que un espíritu más avanzado reencarne en un mundo más atrasado para cubrir estas misiones. ¿Por qué? Porque a final de cuentas hay una noción que se llama, que es la noción de los mundos solidarios. ¿Cómo lo entiendo yo? Yo entiendo esta cuestión de los mundos solidarios como un sistema, es decir, el universo, los distintos mundos en los cuales se puede encarnar, están determinados por un sistema de relaciones. Y esto es que así como uno lo podría ver en una línea recta, progresiva, ascendente siempre, de un menor desarrollo a un mayor desarrollo, y que quien terminó la secundaria no necesariamente va a regresar hacia la primaria, pero puede ser que eventualmente, en el esquema un poco como era antes en las escuelas multinivel, pues que esta persona regrese o este ser regrese a encarnar a un mundo que es en la primaria. ¿Para qué? Para ayudar a sus compañeros a terminar, a lograr cerrar la asignatura de sexto grado o de cuarto, o explicarles en base a la experiencia que ella tiene, no nada más explicarles de manera verbal, sino explicarles con su propio ejemplo, con su propio hacer y ser, este, no, comprender este tipo de situaciones como podría ser la fraternidad, el amor, la solidaridad, ¿no? O eventualmente ayudar a que estos mundos tengan ciertos tipos de desarrollos técnicos para poder lograr unas mejores condiciones posiblemente de producción de las materias necesarias para el sustento. No me gustaría decir comida, porque eso es un término muy de aquí de la tierra, ¿no? Por eso. Y en este sentido, todo está determinado por la necesidad y la importancia de que se repite todo en aras del aprendizaje. Ahora, como decíamos, toda la inteligencia y los conocimientos acumulados a lo largo de estas existencias no se pierden. Sin embargo, pueden ser limitadas por las condiciones materiales reales del cuerpo en el cual está encarnado, o por las condiciones, o sea, tanto del cuerpo como del medio, ¿no? O también del mismo desarrollo moral. En este sentido, le hacen la pregunta a Kardec acerca de la infancia y por qué, y vamos a regresar más adelante a la infancia, que es muy interesante. Y en este sentido, hay esta noción de que la infancia es como este proceso este proceso de desarrollo previo a lograr la plenitud de funciones de una edad adulta, ¿no? Eh, y se demuestra que es totalmente distinta en cada lado, ¿no? O sea, no es lo mismo en cada mundo, porque las condiciones de cada mundo son distintas. Ponen el ejemplo de que a mundos más avanzados el proceso de la infancia es más corto, ¿no? También las nociones en cómo se maneja el tiempo es más corto, ¿no? Y en mundos inferiores, lo más seguro es que sea más largo o simplemente de otra manera, ¿no? En este sentido, la sutileza que pueden tener los cuerpos en los distintos mundos está determinado por el tipo de mundo que es. Se puede ser más sutil o menos sutil. A mundos más elevados hay una mayor sutileza. Y mayor, ¿por qué? Porque hay mayor pureza. Ahora, como se había mencionado anteriormente en otro curso, a mayor adelantamiento moral, las pasiones animales se van reduciendo. Esto es, el egoísmo se vuelve menor, por ejemplo, y aumenta el sentimiento de fraternidad hacia los demás. Y esto es un signo de desarrollo, ¿no? Cuando el espíritu es más puro, el miedo a la muerte se va difuminando. ¿Por qué? Porque se comprende que es un proceso y que es un paso que lleva hacia otras situaciones y que eventualmente se reencarnará, y que además uno va a estar en contacto
con las personas con las que ha vivido a final de cuentas, bueno, con los seres con los que ha vivido a final de cuentas, ¿no? Y también, al haber menos apego a la material, pues a lo material, pues hay menos sufrimiento, ¿no? Dependiendo del grado de elevación que cada espíritu tenga, será el mundo en el cual ese espíritu encarnará en las situaciones. Esto tiene mucho que ver con la ley del progreso que se explicará en unas clases más adelante. Esta cuestión de desarrollo, ¿no? Ahora, aquí hay un punto en el 186 que me gustaría leérselos, que es si, o sea, si esta envoltura se hace tan etérea que para vosotros es como si no existiese, tal es el estado de los espíritus puros. Es decir, los espíritus puros también tienen esta envoltura, pero es tan sutil que no marca, no establece estas profundas diferencias que sí tenemos en el mundo real, ¿no? Ay, perdón, por estaba leyendo. Que en este mundo material, ¿no? Que sí, aquí sí podemos ver el espíritu, el perispíritu, el cuerpo, ¿no? Esta sutileza entre perispíritu y espíritu es profundamente sutil y cada vez es más sutil. Además, hay una particularidad de los espíritus puros que es que a pesar, no a pesar, o sea, habitan, aunque habitan en un mundo determinado, tienen la oportunidad y la posibilidad de estar en otros mundos. Digamos que vaya, tienen un domicilio en un mundo determinado, pero pueden estar recorriendo los otros dependiendo si están en alguna misión este, o en algún tipo de asistencia espiritual, ¿no? Y en este sentido, se recalca que el desarrollo biológico de cada ser encarnado, pues está diferenciado según las condiciones de cada mundo, según las edades, las etapas biológicas de cada especie, ¿no? Y son distintas a las que conocemos en la Tierra, incluso en las especies terrestres, son distintas según las condiciones en las cuales viven, ¿no? Ahora, hay como una definición hay como una especie de tablita que yo hice, que no les puedo compartir en este momento, pero se las platico, que es, en esta gradación, ponen el ejemplo de que por un lado está que el Sol no es propiamente un mundo habitado, como hay muchísimos también, por seres corporales, pero sí son puntos de reunión para los espíritus superiores. Esto hablando del sistema solar. Marte se considera un mundo mucho menos avanzado, Venus más, no tan básico como Marte, la Tierra ya anda como la mitad, posteriormente Saturno, y Júpiter se menciona como que es lo más cercano a la perfección. Usualmente cuando yo alguna vez leía este tipo de aspectos, en mi parte materialista siempre brincaba y decía, bueno, pero pues si no han encontrado vida, ¿no? Y realmente lo que yo estaba balconeando allí era una noción profundamente, este, homocentrista, pues por decirlo de alguna manera, o sea, a final de cuentas, y geocentrista, o sea, a final de cuentas, mi manera de apreciar una manifestación o una encarnación, para mí, es desde mi experiencia actual, que es terrestre. Por lo tanto, si yo busco la vida, la busco similitud y en condiciones parecidas a lo que he visto y he vivido en la Tierra. Porque al final de cuentas son las herramientas, como también se mencionó antes, son las herramientas que tengo para apropiarme de ese mundo y son las herramientas que tengo para entenderlo. Porque al final de cuentas, al estar encarnado, tengo estas limitaciones de la materia y estas limitaciones de la materia implican también limitaciones de entendimiento y herramientas para poder abordar el mundo, ¿no? Y por lo tanto eso lo hago extensivo hacia los distintos universos. Ahora, los, hay una cita que dice que en su origen los espíritus no tienen más que una existencia instintiva y apenas con conciencia de sí mismos y de sus actos. Solo a poco se va desarrollando la existencia. En este sentido, el alma durante su primera reencarnación es un ensayo de la vida y para la vida. Y en ella se va desarrollando la inteligencia del ser. Las pasiones van siendo un indicador del desarrollo de esta actividad
de los seres y eventualmente van a ir desembocando en el conocimiento del yo, de la persona, ¿no? Del ser encarnado. El desarrollo del espíritu siempre es ascendente hacia la perfección y no pasa por los estados de decrepitud, básicamente de descomposición del cuerpo material. Vaya, a final de cuentas, el vehículo corporal se desarrolla, funciona y muere porque esa es su función. Y mientras dure, será el vehículo en el cual el espíritu tendrá el medio para conocer y aprender y tener desarrollo espiritual, ¿no? Eh, Cada existencia puede ser más o menos fructífica, o sea, habrá existencias que reporten mucho desarrollo moral y otras no tantas, ¿no? Ahí sí es una cuestión que depende del nivel de compromiso que tenga cada espíritu con su desarrollo espiritual y de aprendizaje, ¿no? Y el grado de perfeccionamiento está limitado por las capacidades del cuerpo y, no nada más eso, también las capacidades del alma. Repito, aunque somos espíritus encarnados, lo que hemos desarrollado a nivel espiritual lo vamos llevando a lo largo de nuestras existencias. Entonces, si no somos personas em, justas, pues lo vamos a seguir llevando con nosotros, porque a final de cuentas es una característica particular de nuestro espíritu que tenemos que ir corrigiendo, ¿no? En ese sentido, como es un proceso largo, está ahí la idea, que otra vez es contra esta noción muy, muy judeocristiana, de que entonces uno muere y automáticamente es juzgado, y si uno fue bueno, se fue directo al cielo. Esto no es posible. O sea, hay una progresión de situaciones en las cuales se irán elevando de forma gradual para llegar allí. Entonces, no puede pasar, no es posible pasar de un estado casi infantil del alma o del espíritu hacia un estado de pureza en una sola existencia corporal. Eso no es posible. Esto de lo que habla con espíritus del calibre de Jesucristo, pues es que realmente hubo un tipo de trabajo en otro momento y en otra situación grandísimo. O sea, no llegó y nada más fue el Mesías solamente en la visita en este plano. O sea, realmente lo que aquí hay o sea, exhibe es un larguísimo proceso, pero tenemos la gran oportunidad de que lo que sí tenemos para hacerlo es tiempo. Y a final de cuentas, en esta práctica y en este taller iremos adelantando, ¿no? En la medida en que vayamos adelantando, nuestras existencias posteriores serán menos pesadas o tendrán otro tipo de características. Uno puede desarrollar un aspecto moral o un aspecto intelectual y eventualmente reencarnar para desarrollar el otro aspecto intelectual o moral que no desarrolló, ¿no? Y aquí lo que se menciona es que la marcha de los espíritus es progresiva y nunca es retrógrada. O sea, se elevan gradualmente en jerarquía y no descienden a la altura que han llegado. En sus diferentes existencias corporales pueden descender como hombres, pero no como espíritus. En este sentido, es que está todo este trabajo que hemos llevado como espíritus, se seguirá llevando, ¿no? Hay un tema que es como muy peculiar, que es esta cuestión de qué sucede con ante la muerte cuando suceden los niños, más allá del proceso terrible que es para los que lo han vivido, que es un proceso muy difícil. Eventualmente, se tiene la noción de que los niños, como han sido inocentes, mueren y entonces ya van a llegar inmediatamente al cielo o se van a quedar en el limbo, ¿no? Y bueno, estas nociones otra vez son totalmente alegóricas. Y la realidad es que este pequeño que falleció antes de una edad adulta, tiene o sea, realmente no va, o sea, digamos que tal vez lo que vino a hacer es cerrar una etapa determinada
desarrollo espiritual y por eso fue tan breve, o es una prueba para los padres. Pero en este sentido, el hecho de que esté un niño, que es una especie de mecanismo de desarrollo y también de adaptación para el seno familiar en el que se desarrolla y de los padres que lo tienen que atender y educar, tiene una particularidad que es que a final de cuentas este niño es un espíritu que pudo haber sido, que no pudo, que ha tenido muchísimas encarnaciones y solamente cerró una parte de un proceso. Y que incluso muchos de estos niños puede ser que tengan un grado muchísimo más avanzado en términos evolutivos, morales o de inteligencia que los mismos adultos que fungen como sus padres, ¿no? Eh, en este sentido es que el desarrollo de la infancia, por lo menos en términos terrestres, es la oportunidad que tienen los padres para trabajar sobre la educación de este pequeño y limarlo y enseñarle y educarlo en una vía amorosa. Y la oportunidad para este nuevo ser para tener una serie de condiciones con las cuales pueda ir limando este tipo de defectos que pueda traer de otras existencias, ¿no? Pero, de cualquier manera, uno sigue siendo responsable hay responsabilidad en este proceso, como lo mencionaba, por parte de los padres. En este sentido, repito, los espíritus le aclaran a Kardec que muchas veces este tipo de situaciones terribles realmente son pruebas o expiaciones para los que les tocó en esa encarnación fungir como padres de estos chicos, ¿no? Y aclara que la infancia en sí no es un estado de inocencia, porque el espíritu que está encarnando allí, que realmente no es un niño, es un adulto, ¿no? Es un espíritu, pues. Estas nociones de niñez, infancia, adultez, realmente es un concepto terrestre, ¿no? Y lo mismo con esta duda que se tiene sobre la diferenciación sexuada de los espíritus, que eso realmente es lo mismo, es un concepto y una necesidad a nivel material del vehículo en el que estamos encarnados, pero realmente no es para el espíritu. Lo que existe en el espíritu son semejanzas de los sentimientos y empatía por las formas de inclinaciones que tiene cada espíritu, ¿no? En este sentido, la cuestión de un género o una situación solamente son condiciones y oportunidades para que el espíritu pueda desarrollarse, ¿no? Ahora, aquí abundando sobre la cuestión de los chicos, los papás solamente en este sentido, la herencia de los padres es estrictamente biológica, en el sentido material, es características biológica, y realmente lo que sucede es que se establecen lazos de parentesco con los otros espíritus a lo largo de existencias. ¿Por qué? Por simpatía. Y aquí viene otra importancia por qué es fundamental la reencarnación. ¿Por qué? Porque profundiza las relaciones de fraternidad entre los espíritus. En este sentido, este aspecto trata de aclarar esta negación que sí hay dentro del mundo católico con respecto a la encarnación, ¿no? Que dice que realmente destruiría, ¿no? Muy por el contrario. Establece, estrecha las relaciones, ¿no? Nuestros mismos vecinos también pueden haber sido familiares nuestros en otras existencias, ¿no? Y entonces, en este sentido, lo que importa con respecto a nuestros antepasados es el seguir el buen ejemplo que nos dieron. Y que eso es algo que les es un hecho que causa una profunda alegría, ¿no? Por eso es que ese es más que digamos que los grandes honores y demás, ¿no? Sino el actuar de una manera como nos fue dado el ejemplo, por estos seres familiares que eventualmente ya partieron, ¿no? Ahora, como se les mencionaba, pues entonces entre los descendientes solamente hay relaciones de consanguinidad. Y
las semejanzas morales entre las distintas familias son dadas por las afinidades, las afinidades que tienen en términos de inclinaciones, ¿no? Cada familia va contribuyendo al progreso moral y espiritual de los miembros de la misma. Como mencionaba, la tarea de los padres es conducir y educar a los hijos, son responsables de su formación y de su mejora que tengan en las inclinaciones no muy positivas o bajas. Se da el caso que pueda haber espíritus que lleguen al seno de una familia que sean espíritus atrasados y que esperan un cuidado y una guía de parte de padres comprometidos que eventualmente se los dan. Pero si este espíritu, y aquí regreso a la parte de la responsabilidad, no, no asume esta transformación y este trabajo por seguir estas guías, por comprender estas guías y practicarlas, pues el resultado va a ser pues que las inclinaciones que se estaban tratando de suavizar, pues van a seguir allí, ¿no? Ahora, al revés, si los padres no se aplican, pues allí también sí son responsables ellos en ese caso de la falla de este espíritu, ¿no? Eh, Da varios ejemplos sobre los gemelos, sobre circunstancias que son un tanto generales. Y vaya, que a final de cuentas hay gustos e inclinaciones que pueden dar una identidad a una familia. Pues vaya, que a final de cuentas, porque están unidos por las mismas inclinaciones. Así de simple, ¿no? Usualmente el espíritu encarnado conserva un vago recuerdo de sus existencias anteriores. Y esto es lo que luego se da por denominar como ideas innatas. Estos son conocimientos o actitudes previas que uno puede encontrar en pequeños, pero que fueron adquiridos a lo largo de previas encarnaciones, de previas existencias, y que queda la intuición. Muchas veces esta intuición o conocimiento está determinado por el objetivo que se tenga en esa encarnación. Con esto, en cada encarnación el espíritu no empieza de cero, sino que va acumulando conocimiento y desarrollo. Entre dos encarnaciones de un mismo espíritu no necesariamente hay una progresión lineal, como ya se había mencionado, sino que puede haber una evolución durante el periodo intermedio entre cada encarnación. Y vaya, cómo se comportan estas habilidades o no, se determina mucho por el tipo de aprendizaje que va a realizar este espíritu durante su encarnación, ¿no? También puede ser que haya facultades o capacidades mal utilizadas en la encarnación previa y que en ese momento aparezcan en reposo o que aparezcan en reposo para adquirir otra habilidad, ¿no? Y en este sentido, se debe de entender que, que el hombre siempre, de una u otra manera, siempre ha tenido esta intuición del estado del espíritu. Y menciona Kardec, el espíritu encarnado tiene conciencia instintiva del mundo invisible, pero es falseado con frecuencia por las preocupaciones, a las cuales la ignorancia añade la superstición. En este sentido, lo que es muy importante de la doctrina espírita es que a final de cuentas lo que está tratando de quitar es este velo de superstición. Voy a hacer una pequeña, una pausa y para contestar algunas preguntas y eventualmente ya seguirme hacia el cierre. Eh, Les recuerdo que estamos estudiando, estamos en el curso básico de introducción al espiritismo en la clase número 7. Mi nombre es Eric Donce y estamos hablando sobre la reencarnación como un proceso de perfección para los que estén llegando en este momento. Leo preguntas y empiezo por aquí. Ileana, no, o sea, mi compromiso, pues es que, pues uno es así, ni modo. Mi miedo era que no jalara el internet. Buenas noches, Isabela. Saludos a Veracruz, yo también soy de Veracruz. Rosario, muy buenas noches. Martín, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Pepe, buenas noches. Noris, buenas noches. Liliana, buenas noches.
Sí, sí, no, aquí está toda esta cuestión de José Antonio menciona que la visión de un padre justiciero desplaza a la figura femenina y que después es realizada por la figura de la Virgen María. Pues es que sí, o sea, a final de cuentas, hoy por hoy, lo que es cierto es que estamos en una cultura, por lo menos la cultura occidental es profundamente patriarcal. Sí, no nada más en el anticatolicismo. El aprendizaje también se transmite en el DNA, sí, claro. Claro que sí. O sea, digo, y ahí sí ya es otra, aunque ya eso es un poco un tema de aspectos biológicos, tienes toda la razón. Claro que se transmite por el DNA. De hecho hay estudios que determinan que eso es parte de todas estas, conocimientos, habilidades y manera de resolver cosas, pues a final de cuentas van dando a los distintos, progresos de muchos animales, ¿no? Incluido el humano. Buenas noches, Nancy. Sí, o sea, y a final de cuentas, a ver, menciona José Antonio, los infiernos de Dante es una especie de alegoría, efectivamente no es una alegoría, pero es una alegoría basada en muchísimas tradiciones. Ahorita ya no tengo mucho tiempo de poder profundizar en eso. Hay unos libros muy interesantes por allí sobre el concepto de la muerte en Occidente, empezados por la escuela francesa, y hay este tema, lo tratan de manera muy profunda. Y de hecho, cómo es que a final de cuentas la noción del infierno y del diablo empieza a aparecer en las iglesias católicas durante la Baja Edad Media, hacia la mitad, después de la peste bubónica, de la peste negra. Ujú. Pregunta Ileana, ¿nuestro espíritu elevado ángel de la guarda nos acompaña en todas las reencarnaciones? No necesariamente. Puede ser que sí, puede ser que no. El ángel de la guarda no. O sea, puede ser, o sea, acuérdate que es una cuestión se une a nosotros por simpatía, pero también eventualmente del espíritu que protector o de la guarda que tenemos, eventualmente, pues también tiene, no nada más se la pasa, o sea, tiene un compromiso de cuidarnos y eventualmente tiene otro tipo de misión. Puede ser que tenga otra misión en otra parte. Pero ¿qué es importante esto? Que si este ángel de la guarda se retira, llegará otro que será igualmente responsable. Hay algo que no tenemos que olvidar. A final de cuentas, lo que es maravilloso de la justicia divina y que es como muy serio para nosotros es que se menciona en muchos libros espíritas es que a final de cuentas el, el reto que estamos viviendo, las circunstancias por las que pasamos, están adecuadas a nuestras capacidades y fuerzas que tenemos. Vaya, a final de cuentas nunca vamos a estar ante un proyecto para el cual no tengamos la capacidad y la posibilidad de salir adelante. Entonces, en este sentido, se aplica también hacia el ángel de la guarda, siempre va a estar allí, puede ser que que estemos encarnados y que cambie una vez u otra. Honestamente, no, tampoco se tiene mucho conocimiento o sea, así como saber exactamente cómo se llama nuestro ángel de la guarda y demás, no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas le podemos llamar como queramos, lo que importa es que está allí. Cuando André Luis murió, el lugar donde estaba, si mal no recuerdo, a reserva, menciona que cuando André Luis murió, el lugar horrible donde estaba es otro mundo que es. Pues tengo entendido que eran zonas, umbralinas, eran zonas bajas, pues no necesariamente es que estuviera muerto, es que tenía una vivencia como espíritu. Pero si alguien quiere profundizar más, te los agradezco. Este, Luis Maciel, aquí no entiendo muy bien a qué te refieres porque creo que estoy un poco descontextualizado de lo que estaba hablando en ese momento. Me sería difícil contestarte. Ileana Bastida, es otra dimensión, sí. Sí, tengo entendido que son zonas, pues debajo del umbral, pues, como quien dice. Todos estos conocimientos, Noris, todos estos conocimientos y adelantos en esta vida los traeremos en la siguiente vida, pues todo nos lo llevamos. Los conocimientos, los adelantos y las tonterías que hagamos. O sea, todo nos lo llevamos. Porque también las tonterías, a final de cuentas, nuestros propios errores, si sabemos cómo manejarlos,
van a terminar convirtiéndose en un conocimiento. Rosario, tu sueño, pues ahí sí no sé. No sé si será un recuerdo de otra reencarnación o posiblemente te diste una vuelta por Marte. No sé. Yo, como soy muy malo para los sueños, casi el 99% de las veces mis sueños son de carácter, de lo cotidiano, o sea, son totalmente mundanos de lo que vi ese día. José Antonio Ortiz Guzmán. Pepe, menciona el niño. Tu hijo es un cuerpo herencia de sus padres biológicos actuales y su espíritu es de otra existencia que no tiene nada que ver con sus padres biológicos actuales. Pues es que no necesariamente. Puede ser que sí tenga que ver. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay lazos de parentesco espiritual, por llamarle de alguna manera. O sea, puede ser que sí, que estés teniendo en ese momento el hijo que tienes ahí haya sido tu bisabuelo, sin ningún problema, o tatarabuelo, o más cercano. Pero eventualmente también dentro de lo que es muy bonito de este proceso de la reencarnación es que dentro de estas estructuras familiares dan estas oportunidades, no son estructuras cerradas. O sea, a final de cuentas son sistemas que no son tribales, sino que son más bien sistemas abiertos en los cuales puede llegar otro espíritu a dársele la oportunidad, ya sea que este nuevo espíritu que llegue a echarle la mano a esta familia, que puede ser un desastre, vayas, las historias de chicos que nacen en condiciones muy difíciles y sacan adelante a las familias y que uno dice, es que estos señores eran casi casi carne de reclusorio, existen, y al revés, las historias de chicos que llegan a familias que realmente iban a tener, que los trataron de guiar y de sacarlos de ese tipo de tendencias, y bueno, no son de su familia propiamente, pero que no necesariamente siguieron los consejos, ¿no? Espero que con eso aclararlo, José. Liliana, en el libro de los espíritus explica más detalladamente y esclarecerá tus dudas. Sí, no, 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 sí, claro. Luego lo platicamos profundamente, pero sí, 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 espero que con esto que te expliqué, José, si no, me regreso, ¿eh? Si no me vuelves a repetir la pregunta ahorita hacia el final, que ya me voy casi rapidito. Muchas gracias por responder, Luis. Buenas noches a Doriluz. Gracias, Ileana. Alma, sí, sí genera. O sea, me pregunta Alma que si el dolor de la muerte de un hijo genera progreso para el espíritu de los padres, pues te genera, y esto te lo voy a contestar a título personal porque yo lo he vivido, o sea, entiendo la pregunta en carne propia. Sí te genera una serie de situaciones, es una prueba muy difícil de superar y que a final de cuentas sí te permite, dependiendo cómo la abordas, replantearte muchas cosas en tu vida de pareja, en tu vida familiar. Y en el trato que tienes, eventualmente, si tienes la oportunidad de tener otros hijos, sí, sí te lo replantea. Aparte de que es un sentimiento, es un dolor muy, muy fuerte y muchas veces incomprensible, ¿no? José, no te preocupes, siempre estamos aquí para apoyarte y cualquier cosa lo platicamos. Tampoco nos sabe mucho, pero juntos vamos esclareciendo y logrando mejor comprensión. Pregunta Doliluz, cuando se desencarnan pueden acompañar a sus seres encarnados y sienten el mismo amor que sintieron cuando estaban encarnados y juntos. Pues es que realmente el tema es que eso no, o sea, el amor está más allá de la presencia corporal. O sea, la existencia corporal, te repito, solo es un vehículo. Este, no sé si esto tiene un poco que ver con la pregunta anterior el comentario de Alma, pero si es así, sí. O sea, a final de cuentas, efectivamente vas a estar teniendo el mismo amor por aquel que ya no está sin ningún problema y aquel lo va a tener. Y eventualmente los que han tenido oportunidad de hablar con espíritus familiares después de haber pasado por el proceso de desencarnación, cuando se llega a dar esta situación, me queda clarísimo
que hay un profundo afecto y un profundo amor. Y además existe la simpatía. En la medida en que existe esta simpatía y este recuerdo, tanto de uno encarnado, también va de ida y vuelta para los espíritus familiares. Este. Espíritu Europa, no creo, el hombre no ha mandado naves tripuladas a Marte, a lo mejor. Pues sí, seguramente, ¿no? André Luis es tomado como suicidio, rescatado por amigos. Él no explica que no sabían qué pasó en muchas ocasiones. La explicación y también se menciona que está atenuado con la intención que no estaba bien definida. Sí, sí, pero realmente él no estaba, o sea, lo que yo entendía de la pregunta es si él estaba encarnado. Si no, no estaba encarnado en un mundo, estaba en una zona del umbral que se le llama, vaya, en forma de espíritu. Ajá, efectivamente, Espírita de Europa, perdón que te diga así, pero es que no viene tu nombre. ¿Cómo inicio en el estudio del espiritismo? Vivo en Irapuato, Mario, pues te puedes iniciar de muchas maneras. Una opción es ponerte en contacto con el Consejo Espírita de México, donde puedes encontrar datos, también con otras casas hermanas. Ahorita hay una gran ventaja y que es una cosa muy, muy buena que está haciendo ahorita el COEM, que es el hecho de hacer este tipo de transmisiones en vivo permiten que uno vaya profundizando y vaya teniendo guía. Yo te sugiero, si tienes la oportunidad, que te acerques a este tipo de transmisiones en vivo, no nada más del Consejo Espírita de México, sino también de otras casas espíritas. En este caso te podría mencionar del Centro de Estudios Allan Kardec, o de algunos otros, dependiendo de tu zona. Ahí en Monterrey, una disculpa para todos los demás, porque en este momento no tengo los datos aquí a la mano, te hablo del que tengo la oportunidad de concurrir, y que también están muchos de ellos transmitiendo en vivo. Yo creo que acércate y además sigue los cursos. Liliana, la cadena de Netflix está de una breve manera en la que nació la... Sí, sí, está bastante... sí, Liliana, sí. Digamos que la versión de lo que está en Netflix es un acercamiento interesante y demás, pero esto sí me gusta siempre decirlo, el hecho de ver una película no sustituye leer el libro, el libro o la literatura espírita. ¿Por qué? Porque eventualmente esta película es una lectura y una visión hecha desde el director mismo. Entonces, obviamente no cabe toda la obra de Kardec en hora y media, ¿no? Entonces tiene las prioridades que considera el director. Es una gran oportunidad para acercarse, entender y dimensionar más o menos la época, pero yo les invito a que se acerquen a la literatura y a muchísimos otros medios que están constantemente circulando por allí. José, un gran abrazo también desde la ciudad de Tiradentes, espero decirlo muy bien, en Brasil. Muchísimas gracias. Bueno, voy a continuar y voy a ir un poco más rápido, porque creo que ahora sí el asunto se me fue un poco de las manos el tiempo. Hablo demasiado, una disculpa. ¿Por qué? Y esto lo voy a decir un poco brevemente, pero ¿por qué es importante la cuestión el razonamiento sobre el cual está constituido la reencarnación? En otra clase que me tocó compartir con ustedes, se hablaba de metempsicosis. Sí, o sea, a final de cuentas, retomo el concepto. Metempsicosis es la posibilidad de un espíritu para reencarnar sucesivamente en otro cuerpo, pero aquí es donde está la sutil gran diferencia. En el caso de la metempsicosis, es indiferente, o sea, uno puede encarnar en una vaca, como piensan muchos tradiciones hindúes, en águilas, en lobos, en barbaridad y media, o uno puede encarnar en un humano y regresarse, vaya, no, o sea, es en distintas direcciones. Y esto es lo que nos dicen los espíritus, que no es así. Pero sin embargo, el espiritismo, repito, no viene, y repite también Kardec, que los espíritus no es algo que apareció de buenas, no es una ocurrencia.
sino que sí está en muchas tradiciones espirituales y místicas del mundo, en distintas latitudes, que no necesariamente tenían un contacto directo y que de esa manera fueron entendiendo y explicándose los motivos y las razones por las cuales uno estaba en este plano material. En este sentido, lo que es muy importante de la teoría de la reencarnación vista desde el espiritismo es que lo que está quitando, tratando de quitar son todas estas series de nociones mágicas, maravillosas, para mostrarnos que a final de cuentas es un sistema divino para lograr nuestro progreso. Quita toda la superstición, y en este sentido hace una reflexión desde los que no la creen, que a final de cuentas, pues quien no quiere creer tampoco estamos aquí para convencerlo, porque pues ya, ahora sí que ya todo nos vamos a enterar y todo lo vamos a comprobar. Y entonces ese que pues dice que no cree y que está a la nada, pues no pasa nada. Eventualmente ya se enterará. Como nosotros ya nos enteraremos, ¿no? Pero toda esta construcción, toda esta idea de la reencarnación está basado sobre la experiencia, el sentido común y una reflexión de carácter filosófico, espiritual y hasta cierto punto lógico. ¿Por qué? Porque si no existe la reencarnación, no hay muchas situaciones que no se pueden resolver de otra manera. O sea, la cuestión de cómo va pasando, cómo se va desarrollando, cómo es que llegan personas en distintas circunstancias, cómo es que hay gente que encarna posiblemente la más profunda miseria o con taras físicas o mentales. Y eso sería profundamente injusto, como se mencionó en un principio, ¿no? En este sentido, termina de echar por tierra toda esta lógica de los juicios eternos, de que la reencarnación no existe, porque pues entonces las características de cada persona, cómo nace y con qué conocimientos llega y con qué ideas innatas llega. Y la maravilla de la reencarnación es que soluciona muchísimas situaciones que no se explican de otra manera acerca de la diversidad de la vida en el mundo terrestre. Hay una pregunta que viene de la Biblia, que es cuando le preguntan a Jesús que si Elías, y lo leo textualmente, si Elías ha de venir, entonces restablecerá todas las cosas. Pero yo os declaro que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo cuanto quisieron. Así también harán aquellos padecer al Hijo del Hombre. Entonces entendieron los discípulos que les había hablado de Juan el Bautista. Vaya, es una cita de San Mateo, ya había venido, ¿no? Hay otra cita muy interesante que también viene en la Biblia, y este capítulo en particular es un poco para aclarar las dudas que se tienen desde el mundo en particular católico, que es Jesús respondiendo a Nicodemo dice, pues en verdad te digo que quien no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dijo Nicodemo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede volver otra vez al seno de su madre para renacer? Y Jesús le contesta, en verdad te digo, respondió, que quien no renaciera del agua y del espíritu no puede entrar en el cielo de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, más lo que ha nacido del espíritu es espíritu. Por tanto, no extrañes que se te haya dicho, os es preciso nacer otra vez. Uy, ya casi tengo que terminar. Este, Voy a cerrar esta ponencia a reserva de contestar las observaciones que tengan, no preguntas, con la importancia que tiene que eventualmente nosotros, o sea, todos los espíritus tienen misiones que cumplir. Hay espíritus más elevados o incluso puros, y consisten misiones que no están errantes pueden tener en varios lugares, ¿no?
Este tipo de misiones están determinadas por la capacidad y el desarrollo espiritual que tiene cada espíritu en particular. Es lo que les mencionaba al principio. Puede ser que un espíritu evolucionado llegue a la Tierra para que para impulsar el progreso moral de la igualdad entre géneros, por decir algo, o en contra de la violencia contra las mujeres, por ejemplo. Y puede ser que llegue a hacer ese trabajo y que sea alguien muy avanzado, ¿no? O que sea alguien muy avanzado que decide encarnar en alguna zona donde pasan los hermanos migrantes y se lo tienen que rifar con una mafia y que decida encarnar allí para llevar este proceso de poder acogerlos y arroparlos y ayudarlos en un proceso amoroso. También podría ser eso. O eventualmente algún desarrollo, como mencionaba, para lograr en el caso terrestre, una mejora en las condiciones de alimentación, que obviamente eso implica una mejora en las condiciones de desarrollo de los individuos, ¿no? Entonces, vaya, pueden ser muchísimas tipos de misiones y en este sentido, digamos que generalmente estos espíritus superiores no faltan a su misión. ¿Por qué? Porque lo piden, porque lo quieren y se comprometen a hacerlo, ¿no? Y otra vez aquí, pues estamos hablando de que estamos en situaciones muy, muy distintas, ¿no? ¿Por qué? Porque es la noción que uno tiene de cuando está haciendo algo que le es importante y algo que le es trascendente, uno asume ese compromiso y actúa en consecuencia, utilizando sus capacidades. Vaya, si uno lo hace encarnado desde la posición en que está uno, pues un espíritu superior que tiene una visión más amplia de lo que está sucediendo, gustoso viene a ser a asistir a una de estas pruebas, ¿no? Y en este sentido, pues usualmente vienen a otras cuestiones, ¿no? Eh, ya es la hora, prefiero cerrar aquí y leer los comentarios para poder terminar agradeciendo y dar una idea, una reflexión y un momento de recogimiento para los hermanos. A ver, me había quedado. Y los 5 libros de Kardec, sí, ¿no? Y, perdón, Iliana, los 5 libros de Kardec y lo que se junte. Pero no se trata de espantar a nadie, porque tampoco eh, la manera en que, o sea, yo recuerdo haber leído de joven varios de estos libros y ni siquiera leí todos. Y realmente la situación es que tampoco era el momento. Entonces, sí, esto creo que está respondiendo a esta persona que está preguntando de cómo acercarse a Mario Reyes. Este, acércate a los videos y poco a poco y acércate a los medios electrónicos que están ahorita a disposición. Y yo creo que ahí vas a poder ir encontrando una guía más en particular sobre lo que te interesa. En este sentido, el libro de los espíritus es como el básico básico de entrada. Hay otro libro por ahí que también es que es el espiritismo. O sea, hay varias obras. Pero yo te sugeriría antes de lanzarte a leer, que les recuerdo que muchos de estos libros están en la página del Consejo Espírita de México. Se pueden descargar vía PDF para su estudio. Visítenla, por favor. Muchos de estos, o sea, más allá de eso, te sugiero, si tienes la oportunidad, que te acerques. Acércate porque hay veces que el contacto humano nos puede ayudar posiblemente a decir, mira, te puedes aventar al alberca y leerte los 5 de un jalón. O eventualmente, mira, ¿por qué no empiezas por que posiblemente esté más cercano a tus inquietudes o que tenga informaciones más amplias, ¿no? Muchas gracias, Luis. Iliana, muchas gracias, Iliana. Dice Espírita Uruapan, recuerda que siempre estamos aprendiendo, los aprendizajes se guardan en el perispíritu y cuando recarnas tienes noción de tus experiencias anteriores. Ningún espíritu crece con el trabajo de los otros. No, no, es que efectivamente lo que es muy bonito de toda esta teoría es que regresamos a lo mismo, cada quien es responsable de sus actos, responsable de su actuar o no actuar.
incluso uno es responsable de no hacer nada, ¿no? Mario, de esto me está corriendo el curso. Sí, muchas gracias. Maribel. eh, no sé, Maribel, le menciona a, a Alma, que yo entiendo que tuvo también ahí una cuestión ahí de perder algún de un niño. Pues yo creo que este tipo de dolor te puede llevar a generar emociones muy oscuras, pero si se da lo contrario, entonces puede haber avance. Pues te va, o sea, te va a llevar a pasar por muchos procesos. Yo lo que te sugeriría, o lo que haría en ese momento es, unos nos la aventamos a la Viva México, entiéndase como Dios nos da a entender, otros nos lo aventamos acercándonos con algún profesional, vaya, uno puede ir al psicólogo, al psiquiatra, donde sea, ¿no? Sí sugeriría que superemos un poco el ámbito del radiopasillo y de la comadre, y que eventualmente, si tenemos alguna pena que es muy grave y que nosotros no sabemos muy bien cómo afrontarla o cómo trabajarla, vaya, ya hay profesionales. E incluso hay profesionales espíritas, como aquí José y otros por allí, Sergio o Ángeles, que podrían darte una guía y eventualmente decirte a dónde podrías recurrir para trabajar este tipo de duelos, ¿no? Tere Sánchez, ¿es su mente o lo que le llaman en estado de conciencia? No entiendo muy bien la pregunta, estoy fuera de contexto, discúlpame. Mario, o sea, por favor, no tienes que agradecer, para eso estamos, es parte de nuestro compromiso. Doriluz, espero haber sido claro y empático con el comentario que respondí. Pepe, no, muchísimas gracias a ti y bueno, este, pues, no, ya me estoy pasando. Pues de entrada, les agradezco mucho a todos su participación, sus comentarios. Preparé esta situación con mucho cariño para ustedes y con mucho cariño para mí. Y eventualmente sí fue un tema que a mí en lo particular me fue muy interesante porque sí es una parte angular de toda la doctrina espírita. ¿Por qué es angular? Porque quita, y esto es con lo que quiero cerrar el tema, porque quita esta noción de pena eterna, porque quita esta noción de algo inamovible y que lo único que termina sucediendo es que nos lleva o a repetir nuestros mismos errores, porque no tiene ningún sentido corregirlos, o a la inmovilidad total. Esta lógica de penas eternas, como lo mencioné en un principio, a lo que lleva es al miedo, y el miedo impide que podamos tener una noción clara de nuestra vida en este mundo. Yo en lo personal le cargo mucha importancia, lo digo a título personal, a la existencia en este plano, tierra, como encarnado, por la oportunidad que representa. Yo en lo personal no estoy tan clavado con los distintos mundos y demás, porque siento, y repito, esto es a título personal, que la oportunidad que tenemos para ser mejores es aquí y ahora, es en este cuerpo. Por lo tanto, este cuerpo tenemos que cuidarlo, por lo tanto, no podemos enfermarnos por tonterías o sea, no podemos abandonarlo, en pocas palabras, porque es el vehículo con el cual vamos a tener estas experiencias que nos van a llevar a otro lado. Y en este sentido, creo que es con André Luis, si mal no recuerdo, es que le dicen que es un suicida. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si tú haces todo lo posible para desvencijar este cuerpo que te tocó, este vehículo que te tocó usarlo durante un tiempo, pues es lo mismo que si te hubieras sacado un carro de la agencia y no le cambias nunca el aceite. Va a terminar hecho chocolate y se va a desvielar, ¿no? ¿Y qué va a suceder? No te va a dar el servicio que tenía que dar.
Y en este sentido es un profundo desperdicio. Y si hay algo que el universo, que uno no puede tener con el universo, es desperdicio. Uno tiene que tener el compromiso en esta existencia de procurar hacer que la vivencia y que los resultados de la experiencia sean lo más productivos posibles, no en el sentido capitalista trasnochado raro, sino porque, vaya, uno no puede andar por la, o sea, uno no puede andar por la vida tomando todos estos recursos producto de la inteligencia humana y de la y de los materiales que se requieren para hacer este tipo de transmisiones y no tomárselo en serio. Ejemplo particular. Yo no puedo hacer esto sin tomarme en serio lo que les voy a compartir. ¿Por qué? Porque me es importante y a final de cuentas, porque me va a terminar redituando, en este caso, en un conocimiento más profundo a mí y posiblemente en la oportunidad para ustedes de aclarar alguna duda o, cosa más importante, de tener dudas. Y en la medida en que tengamos dudas, regresaremos a las fuentes donde está el conocimiento, investigaremos, creceremos y nos daremos cuenta que muchas cosas de las que hemos creído y pensado no necesariamente son como hemos creído y pensado. Les invito con este cierre de clase a decirles, a final de cuentas, el mundo no está, nuestra vivencia y nuestra experiencia no está basada en la pena y en la culpa, sino en las oportunidades de ir aprendiendo y corregir nuestros errores y nuestros defectos, que tenemos mucho. Con esto cerraría la plática. Les agradezco a todos y les pediría compartir por todos un momento y un pensamiento por todas aquellas personas que en estos momentos de extraña normalidad, no sé si postepidemia o no, o sea, es algo un poco difícil de definir, pero de todas estas experiencias que están teniendo personas, los que están descarnando, pasando a otra vida, a otra forma de vivencia, pero también para las familias que están siendo, sufriendo este tipo de pruebas y de experiencias duras para que encuentren el consuelo en la confianza divina, el consuelo en nuestros procesos de la reencarnación, como el espiritismo lo menciona, y el consuelo que ofrece el hecho de saberse que no están solos y que siempre hay alguien dispuesto a extender una mano, a prestar un oído, a tener la caridad de darle tiempo para escucharlos y para estar allí. Eh, y también un pensamiento para aquellos que se van a ir encontrando en este momento que sus condiciones cotidianas que tenían hasta de supervivencia han cambiado y que implican un replantearse cómo va a ser la vida de ahora en adelante, incluso a nivel material, y ver qué experiencia y qué aprendizaje sacan de allí. Saquemos el aprendizaje, por favor, de esta vida en familia que hemos tenido, a muchos que hemos tenido que permanecer dentro del ámbito doméstico, y establecer este aprendizaje que hemos tenido de nuestras limitaciones, de nuestros defectos y de la posibilidad que podemos tener de ser caritativos con los que nos rodean y ser empáticos con ellos en momentos que se han vivido y que se van a ir transformando a lo largo de los siguientes días y meses. Eh, Agradezco con ustedes, agradezco su asistencia de ustedes, su paciencia y su tiempo. Aquí está esta información. Seguiremos platicando la otra semana en el curso. Y a nombre del Consejo Espírita de México, agradecemos la asistencia a este curso y les recordamos que continuaremos no solamente con sino con otros cursos que irán profundizando
en el conocimiento que tenemos del espiritismo para quitarle este halo de misterio y de me asusta pero me gusta, digo yo. Y les invito a que sigan las redes sociales del Consejo Espírita de México. La página del Consejo Espírita de México está allí, Facebook, y eventualmente cualquier cosa que tengan, también están dudas, comentarios o información extra por medio de estas vías electrónicas, tendrán contacto. Siempre hay alguien que está dispuesto y al pendiente de responder lo que se necesite. Y pues muchas gracias, ya me pasé 15 minutos. Muy buenas noches a todos y gracias por darme la oportunidad de pasar esta velada con ustedes. Gracias.